Hola y bienvenidos a una nueva lección de Apple Coding Snippets. En esta lección vamos a hablar de los Property Wrappers, una característica fundamental de Swift 5.1 que además es una de las más importantes para lo que es el uso de Swift UI, ya que todo el flujo de datos depende de este tipo de propiedades, unas propiedades que permiten a los struts, que sabemos que en Swift UI todas las interfaces son struct, pues permiten trabajar con la mutabilidad de los datos o su posible, como se diría en el caso de interfaces declarativas, de sus estados, de su cambio de estado, sus posibles cambios de estado. Estos Property Wrappers básicamente lo que permiten es tener una funcionalidad de ahorro de escribir código y también de conseguir que podamos manejar como propiedades elementos que en realidad no lo son, ya que son clases o struct, depende de lo que estemos utilizando. Y de hecho nos pueden proporcionar alguna que otra ayuda para lo que es facilitar el funcionamiento de algunas cosas de las que normalmente trabajamos y que de esta forma pues son más sencillas. De todas maneras, esto lo más fácil es, como todo, demostrarlo andando. Lo primero que vamos a hacer para empezar a ver todo el flujo que nos va a llevar a entender qué es esta funcionalidad es crear un pequeño struct. Un pequeño struct que va a ser una pila de tipo FIFO, First In, First Out, donde lo que quiero que sea es de tipo genérico. Por lo tanto, lo que voy a tener aquí es pues una serie de elementos. En este caso, lo normal será tener un storage, que será un array de tipo T, que estará vacío, y luego tendría que poner unas funciones que me permitieran meter datos en este storage, ya que normalmente lo suyo sería que esto fuera privado del propio struct, que no se pudiera ver desde fuera, para que así forzáramos a que se manejara solamente a partir de funciones del propio struct, pero la propiedad storage no sea accesible. Así que para eso lo que haríamos sería crear una función, añadir valor, que recibiría un valor también de tipo T, y en la cual lo que haría sería decirle que el storage.insert inserte el valor en la posición 0, ya que tiene que ser una cola de el primero que entra es el primero que sale, por lo tanto tiene que entrar siempre por la parte de arriba, por el valor 0. Y por supuesto tendríamos que tener una función de extraer valor que obviamente devolvería t, y que también, pues lo que haría en este caso sería simplemente borrar el primer elemento, storage remove first. Y con esto ya lo tendríamos hecho, ¿no? En principio es la forma más simple o más sencilla de crear esta cola FIFO de tipo genérica. Pero, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que si yo intento ejecutar esto, obviamente me va a dar un problema. ¿Por qué? Porque estoy en un struct, y al estar en un struct, me obliga, como me está indicando aquí en el error, a que le ponga lo que es el mutating. ¿Por qué? Porque recordemos que los structs, por definición, son inmutables en su propio self cuando se están construyendo. Un struct, como es un tipo de dato por valor, no se sabe si será inmutable o será mutable hasta que no se instancia, hasta que no se declara una instancia de ese struct dentro de un var o dentro de un let. Si lo hago dentro de un let será inmutable, si lo hago dentro de un var será mutable. Por lo tanto, este struct necesita, si quiero alterar las propias propiedades que tiene el struct desde dentro de su propia definición, que le indique lo que es el mutating. Esto es, como suele decirse, de primero de structs, ¿vale? Así que de esta forma tendría hecho lo que es este struct FIFO stack, ¿vale? Un struct que simplemente lo único que tendría que hacer es definirlo, ¿vale? Yo le pondría aquí un stack 1 de prueba, que sería un FIFO stack de tipo int, por ejemplo, y ahora ya podría empezar a meter valores, pues directamente funciona a nivel genérico y extrae y me devuelve los valores. Pero esto lo que hace es
obligar a que el struct sea el que dentro de su propia definición lleve la mutabilidad de los datos y construya una copia mutable de storage en su propia definición que luego va a utilizar. No es lo más óptimo, o tal vez podríamos buscar otra forma de hacerlo de manera indirecta. Por ejemplo, podríamos buscar una manera de crear otra estructura diferente. Podríamos, por ejemplo, crear una clase que fuera este FIFO stack, en este caso, obviamente, una clase que en este caso sería genérica, y hacer exactamente lo mismo, pero aquí, como estamos en una clase, ya no tenemos que poner el mutating y tendríamos exactamente la misma funcionalidad. Tendríamos esta clase funcionando. Pero, y aquí es donde está el kit de la cuestión, ahora yo quiero coger esto porque yo he creado esta clase para poder, digamos, derivar la funcionalidad principal que quiero tener de la pila FIFO, derivarla a otro elemento diferente, en este caso a una clase. Pero yo quiero seguir trabajando con struct, que es el caso de SwiftUI, que siempre trabaja con struct. Así que lo que quiero es crear un struct que va a ser un test storage. Esta vez no va a ser genérico y que va a tener una propiedad que va a ser pues este stack, que en este caso va a ser un FIFO stack class genérico de entero definido. Por lo tanto, tendría esta clase FIFO stack class genérica dentro de un struct. Así que yo ahora podría coger aquí y directamente decir pues que voy a crear una función que sea igual, añadir valor, ¿vale? Pero en este caso, este añadir valor ya no va a ser de tipo T, etcétera, etcétera, va a controlar el storage y tal, sino que va a utilizar las propias funciones que yo ya tengo en lo que es el stack. Perfecto, ya lo tendríamos hecho. Notar que, como esta función es una función que devuelve un valor, pero solamente tiene una línea, en Swift 5.1 se ha incorporado la inferencia del return. Por lo tanto, si solo tenemos si lo que es una función o cualquier elemento como un closure solo va a tener una única línea de devolución, no hace falta poner el return. Pues bien, ya tendríamos esto hecho. ¿Por qué querríamos hacer esto? Pues bien, por un motivo muy sencillo. Porque la mutabilidad que aquí hemos tenido que gestionar creando una doble versión de esta variable, ahora se está gestionando directamente desde una clase externa para esta propiedad que estoy utilizando, este stack, que me está permitiendo crear este FIFO stack class de tipo entero. Así que yo aquí puedo utilizar esta clase directamente, no tengo que poner el mutating y por lo tanto este struct es más eficiente. Lo que he hecho con este struct es que todo lo que es mutable dentro del struct lo he sacado fuera a un elemento que controla mejor la mutabilidad, en este caso una clase. Esta es la esencia de por qué yo voy a querer tener esto. Porque si yo tengo que trabajar con structs y voy a hacer, como es el caso que veremos más adelante, una interfaz con SwiftUI donde va a haber un elemento que va a ser mutable, que va a tener estado, ese estado no puede estar dentro del struct, tiene que estar derivado desde fuera, tiene que estar gestionado fuera del struct para que el struct no tenga que tener ningún modificador de mutabilidad y sea siempre en su propia definición self-inmutable. Esto es estructura de lo que es funcionamiento del lenguaje. Bien, obviamente, si yo quiero probar aquí, pues no tendría nada más que hacer lo que es un test storage, ¿vale? Y luego podría extraerlos. Y ojo que está funcionando y he definido el struct como un tipo let, porque la mutabilidad del almacén de la cola FIFO está fuera del struct. He ahí un punto muy importante. Así es como aislamos los estados fuera de una estructura inmutable como el struct. Interesante, ¿verdad? Pues bien, todo esto es sin aplicar el property wrapper.
¿Por qué? Porque esto es lo que tendríamos que hacer en SwiftUI, entre comillas, para poder crear una variable, una propiedad que fuera mutable dentro del struct, pero sin tener que tocar la mutabilidad del struct, que los struct puedan ser siempre let y que el estado esté aislado en otro sitio que se controle de una manera diferente. Así que el Property Wrapper básicamente lo que hace es coger esta funcionalidad que hemos hecho aquí, pero hacerla más cómoda de trabajar con ella. El Property Wrapper lo que va a hacer es convertir esta instancia de una clase que tenemos aquí dentro de este struct en una propiedad para que parezca que estamos trabajando con una propiedad en vez de estar trabajando con la instancia de una clase, pero en realidad estamos trabajando con la instancia de una clase o de un struct. ¿Cómo haríamos esto? Algo tan simple como anteceder encima de lo que es el nombre de la clase el modificador Property Wrapper. Este Property Wrapper automáticamente me va a permitir que esta clase que yo he llamado FIFO_Stack, a la hora de declararla, en vez de declararla como esto, como este letStack, que es una instancia de FIFO_Stack class, la pueda definir como una propiedad. Una vez lo pongamos, este Property Wrapper, si lo intentamos compilar, veremos que nos dice que no tenemos un valor value. Nos dice que el tipo de propiedad delegada, ¿vale? Por eso aparecía Property Delegate, pero es Property Wrapper, como va a quedar finalmente en lo que es la definición de Swift 5.1, pues este delegado de propiedad, FIFO_Stack class, no contiene la propiedad no estática llamada value, una propiedad que tiene que ser calculada. ¿De acuerdo? Así que tendríamos que poner estos valores de addValue y extractValue dentro de una propiedad calculada llamada value. ¿Vale? Por lo tanto, tendríamos aquí una propiedad calculada value de tipo T que tendría un get y que tendría un set. En el set tendría esto, utilizando obviamente newValue, y en el otro tendría esta otra opción, ¿vale? Lo que tenemos que hacer básicamente es poner el getter y el setter en su sitio, ¿de acuerdo? A partir de lo que es el value t. Por lo tanto, ahora ya lo tendríamos hecho. Ahora ya tendríamos la clase FIFO_Stack class con un property wrapper que depende de este valor, de este value de tipo t que tiene este get y tiene este set. Así que ahora ya directamente, en vez de utilizar este letStack, lo que haríamos sería crear una propiedad, un wrapper de propiedad. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo una arroba y el nombre de la clase que queremos utilizar como propiedad. Es decir, arroba FIFO_Stack class. Y seguido a esto, ponemos lo que es la definición normal de la propiedad, es decir, private var stack, y aquí le definimos el tipo que va a permitir definir el genérico, que en este caso va a ser un entero. Así que ahora ya lo tendríamos hecho. Lo único que tendríamos que hacer sería variar esto, ya que ahora ya no llamamos a stack addValue, sino que en el addValue lo único que hacemos directamente es poner el valor, porque es una propiedad. Y aquí, directamente, devolvemos stack. Nada más. Lo que hemos hecho es convertir la clase FIFO_Stack class en una propiedad y además, por añadido, lo que hemos hecho es deferir la inicialización, ya que esta inicialización ya se encarga él, al poner este Property Wrapper, de convertirlo en una propiedad que se instancie directamente desde la clase. Por lo tanto, no tenemos que inicializarla, ya está haciendo él la inicialización aquí. Así que ya tendríamos el addValue y el extract. Simplemente, ahora ejecutamos y vemos que funciona exactamente igual que antes. Pero lo que tenemos es que hemos convertido lo que es la clase en una propiedad a través de un wrapper de propiedad, a través de lo que es el valor de value, que en este caso es genérico, y el genérico lo definimos aquí. Así de sencillo.
Esto es lo que hace Swift UI para gestionar lo que es los estados dentro de lo que es la interfaz. Si nos vamos a una interfaz de Swift UI, podemos ver un ejemplo práctico de lo que hemos visto aquí, de cómo funciona este Property Wrapper para crear una propiedad de un tipo determinado que nos va a permitir modificar y que cuando se modifique ese valor, cuando haya una modificación del estado, va a tener de forma implícita el tipo de Property Wrapper que usemos, un didSet, que va a actualizar el valor, va a refrescar la interfaz cada vez que haya un cambio de valor dentro de esa clase, dentro de esa propiedad, de tipo Property Wrapper, que en este caso va a ser de tipo State. Vamos a ver cómo sería. Si yo tengo este texto aquí en Swift UI y lo que es un texto normal de soy un texto, vamos a suponer que yo pongo un botón que me permita quitar o poner este texto. Para poder hacer eso, obviamente, lo primero que tengo que hacer es meter esto dentro de un VStack, dentro de un stack vertical. Meto el texto aquí y ahora metería aquí un botón que, como ya vimos en la lección anterior, me pide una acción y me pide una etiqueta, ambos un closure, que no reciben ningún parámetro y no devuelven nada. De hecho, el del label ni siquiera devuelve, o sea, lo que devuelve es totalmente ignorado, no devuelve nada. Entonces, pues eso, directamente yo pondría aquí una acción, por ejemplo, pues esa acción sería hacer algo y el label sería poner un texto que dijera, por ejemplo, ocultar botón. Pero, si yo hago esto, lo que estoy haciendo es programación imperativa. Lo que estoy haciendo es decir, vale, yo pongo el texto y ahora ya veré cómo cambio la propiedad para que no se muestre. No existe la propiedad de no mostrar un determinado elemento. Estamos en una interfaz declarativa, por lo tanto, todas sus condiciones tienen que estar prefijadas, tienen que estar ya predeclaradas dentro de la declaración de la interfaz declarativa. No podemos jugar con estados que se desconozcan desde lo que es la definición de la interfaz. Así que para poder ocultar un texto tengo que jugar con una variable que me va a permitir ocultar o no a la hora de mostrar, pero en realidad no voy a ocultar, en realidad lo que voy a hacer es dibujar o no en función de un valor que yo crearía aquí, un valor que llamaría, por ejemplo, is hidden, de tipo bool, puesto como valor false. Entonces, aquí, en este VStack, le diría if not is hidden, entonces me pones el texto. Y de hecho en el label también podría decirle if not is hidden, pone el texto ocultar botón, y si no, pone el texto mostrar botón para que cambie lo que es el texto del botón. ¿Y qué es lo que haría aquí dentro de la acción? Pues simplemente decirle ishidden.toggle para que dé la vuelta, ¿vale? Esto como es un botón, tenemos que poner el self punto, ¿vale? Para poder acceder. Entonces, ¿cuál es aquí el tema? Si yo esto lo saco, fijaros lo que me dice. No puedo usar un miembro mutable en un valor inmutable ya que self es inmutable. Volvemos al problema que tienen todos los struct, que por defecto son inmutables. Por lo tanto, yo tendría que poner un mutating o alguna cosa aquí por en medio, porque este var, insisto, el struct, por defecto es inmutable. ¿Cómo hago entonces que este var is hidden pueda ser mutado? Pues exactamente igual que lo he hecho aquí, porque aquí yo estoy mutando los valores y no se queja, porque la mutabilidad la he sacado a otro elemento diferente. He desplazado la mutabilidad del struct a una clase externa a través de un property wrapper. Aquí hago exactamente lo mismo, así que creo un property wrapper llamado state. En ese momento, este is hidden ya es una propiedad
cuya mutabilidad está fuera del strut, se controla de otra forma diferente. Así que ahora yo ya sí podría mostrar directamente lo que es la interfaz y hacer, bueno, he puesto ocultar botón, soy muy inteligente, ocultar texto, mostrar texto, ¿vale? Le daría aquí a ocultar texto, para poder verlo tendría que ejecutar la interfaz, de forma que vemos cómo efectivamente oculto texto o muestro texto. Así de simple, cada vez que hay una variación dentro de lo que es el estado, pues se refresca la interfaz. Así de sencillo. Pero como ya hemos visto, tenemos que tener toda la lógica de mostrar o no mostrar, o qué vamos a mostrar, o qué opciones vamos a mostrar, siempre en la propia declaración. No tenemos un ocultar elemento directamente. Y para hacer esto utilizamos un property wrapper, una funcionalidad de Swift 5.1 que lo que está haciendo es trasladar la mutabilidad de este elemento fuera del strut a otro sitio, que es justo lo que hemos hecho aquí con nuestro FIFO Stack Class. Así de simple. De hecho, podríamos incluso utilizar los property wrappers para hacer un pequeño truquito, una pequeña tontería que nos permitiría, pues eso, hacer pues una forma más fácil de utilizar una de esas funciones que tenemos en Swift que son un poco, en fin, pues que de vez en cuando nos pueden dar algún quebradero o no de cabeza. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues directamente de lo que es un ejemplo de lo que es la propia Apple, podríamos coger y hacer un strut de userDefault de tipo genérico, de forma que ahora, si yo quiero utilizar elementos, por ejemplo, de settings globales, podría poner una enumeración, por ejemplo, a la que le pondría elementos que serían estáticos y le diría que use el property wrapper de userDefault. Pero ojo, porque aquí tenemos un valor que tenemos que inicializar, que es este key, ya que no podemos tener, en el caso anterior que habíamos visto, no necesitábamos un inicializador, por eso se creaba así directamente y hacía él solo el init paréntesis paréntesis. Pero aquí tenemos un valor que es el key y otro valor que es el default value que están fuera del var value t y por lo tanto tenemos que inicializarlos. Así que nos podemos fijar como en el userDefault, si yo a este property wrapper le pongo un paréntesis, me sale directamente el inicializador por defecto del strut, los campos de inicialización por defecto del strut, la clave y lo que sería el default value. Así que vamos a suponer que yo aquí lo que quiero es crear un campo que se llame, por ejemplo, dark mode, ¿vale? Modo oscuro, y que tenga un valor por defecto que sea un booleano de tipo false, ¿vale? Porque por defecto no está. Ya he utilizado un inicializador dentro de un property wrapper diferente a lo que es el inicializador que no tiene parámetros, que es este que ya usé aquí. Aquí, si tengo otros valores que tengo que inicializar en el strut, lo puedo hacer directamente como vemos. Y ahora, a partir de aquí, hago la static var, que sería dark mode de tipo bool. Ya está. Así que de esta manera, lo único que tendría que hacer para fijar o recuperar el valor del userDefault del valor dark mode sería simplemente decirle global settings.darkMode es igual a, pues en este caso, por ejemplo, true. Y luego podríamos recuperar el valor de global settings.darkMode. Así de simple. Y por último, antes de terminar, vamos a ver una pequeña cosita, que es algo que también se utiliza en SwiftUI y que muchas veces crea confusión en cuanto a por qué se usa eso o no. Y es que cuando usamos un property wrapper, tenemos, además de la opción de acceder a lo que es el stack
como propiedad, vemos que ahí está la propiedad y por lo tanto darle valor a stack es lo mismo que dársela a la propiedad value que tiene su get y su set, pero podemos también querer acceder a la instancia de FIFO stack class. De forma que yo podría, en vez de poner stack, poner $stack. Y eso, en vez de irse, como podemos ver, a un stack de tipo entero, lo que hacemos es irnos a un FIFO stack class de tipo entero. Por lo tanto, tengo acceso a todos los valores. De hecho, si esto no fuera private, tendría acceso incluso al storage. Y podría hacer una referencia indirecta a través del property wrapper a cualquier tipo de propiedad que tenga la clase que está metida dentro de esa propiedad, haciendo la referencia del $stack. Esto en SwiftUI se utiliza para poder tener una actualización de ida y de vuelta, una actualización por la cual no solo un valor, como es este caso, el valor de este estado es un valor que desde SwiftUI va hacia state y cambia. Pero state no puede cambiar el valor para que se refleje en SwiftUI. Sin embargo, tenemos otros property wrappers que sí me van a permitir acceder con el $, y hacer modificaciones para que desde SwiftUI no solo se cambie el estado en la propiedad referenciada, sino que la propiedad referenciada también pueda cambiar valores directamente en la otra dirección, ¿vale? Esto sería el por qué tenemos ese acceso a través del $, ¿vale? Por lo tanto, de esta forma tenemos completado lo que es esta función que tiene Swift 5.1, estos property wrappers, que como podemos ver son parte imprescindible de lo que es el trabajo con SwiftUI. Independientemente que podemos usarlos para lo que nos pueda parecer mejor. Podemos hacerle el uso que queramos y es una herramienta que puede ser útil, como podemos ver, pues para ahorrarnos parte de código y convertir toda una clase con toda su lógica, que simplemente tenga un value que sea, que es lo que sustituye al property wrapper, para que así nuestra propiedad stack sea esta value que hay dentro de la clase o struct que sea property wrapper y que estamos utilizando aquí. Como diría normalmente, así de simple y así de sencillo. Espero que les haya quedado claro. Ya saben que si les ha gustado el vídeo, pues denos un like, pónganos un comentario, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencias de próximas lecciones, etc. No olviden suscribirse, darle a la campanita y todas esas cosas que se tienen que hacer para, pues para que estén informados cuando publicamos cualquier nuevo programa. Además, cuanta más gente suscrita haya, más fácil será para nosotros ir haciendo nuevos programas y más cosas que les cuenten este tipo de novedades de lo que es Swift, y les emplazamos a nuestro próximo episodio. Así que, como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding. Por cierto, que está en GitHub. Esto en github.com/Apple Coding lo tienen. Ahora sí, un saludo y good Apple Coding.